Seguimos poniendo la mañana en camino y seguimos escuchando a Jaime Ross en el día de su cumpleaños y además en el día que se dio a conocer, ayer en realidad se dio a conocer de una nueva postergación de su concierto. Así que me tomo el atrevimiento de regalarle a la gente, nosotros aquí en la mañana en camino, más música de Jaime Ross y me tomo el atrevimiento lleno de afecto y de admiración de regalarle a Jaime la convicción de que cuando se haga ese concierto, más que estar en el escenario, vamos a necesitar el Maracaná. Estamos recibiendo ahora, tal cual lo ocurre cada semana y tal cual lo hemos anunciado, a la querida y admirada Gabriela Mordecki, economista, investigadora y docente. Buen día y bienvenida, Gaby. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, sí, tengo entradas para ver a Jaime y nada. Esperemos que algún día poder ir, ¿no? Y que no me lo pongan el 5 de enero, el concierto. Ya estoy como... Bueno, si no podés el 5 de enero, a lo mejor me regalas las entradas a mí. No, no, voy a venir donde esté, a ver. Bueno, querida, Dale. yo le comentaba hoy a los oyentes a propósito de un artículo publicado en el Mm, arranque de la semana, el suplemento de economía de la diaria, bajo el sí. título Con la pandemia bajo control, la economía crece en forma desigual, un artículo escrito por vos, Mm. en el que, entre otras cosas, asegura que durante el segundo trimestre del año, la economía, quiero decirle además a los oyentes que muchas de las cosas que escribiste en el artículo también las habías desarrollado en las distintas columnas aquí en La Mañana en Camino. Claro, claro, claramente eso, digamos. Durante, dice el artículo, durante el segundo trimestre del año, la economía uruguaya creció 0,9 en términos trimestrales desestacionalizados, cerrando entonces el primer semestre del 2021 con una expansión interanual del 3,8%. En este marco, y luego de contraerse 5,9% del 2020, lo digo así fácil para que lo entienda todo el mundo, en el interanual de este año crecimos 4, el año pasado habíamos caído 6, el PBI crecería 3% en el 2021 y 3% en el 2022. ¿Qué podemos Sí. esperar del contexto macroeconómico de la política económica y de la política económica durante los próximos meses? Es la preciosa pregunta que todos nos hacemos, la intentás responder en este artículo. Pero, Gaby, querida y amable, también hoy nos desayunamos con títulos de medios de prensa, incluso en el caso de Diario El País, de interés para anclar expectativas de inflación, medida ante desvíos de ajustes salariales, lo que el Banco Central y el país reproduce bajo el término desvíos no es otra cosa que acuerdo salarial entre los trabajadores y sus patrones, acuerdo salarial que fueron, por lo visto, por encima de la pauta sugerida por el gobierno. Pero eso es lo que el Banco Central por lo menos interpreta como desvío según esta crónica de prensa. Y también déjame decir, que para que estén todas las voces arriba de la mesa, que en su portada digital, Diario El Observador subraya, Banco Central alertó por ajustes salariales por fuera de la pauta oficial. O sea, el ajuste salarial por encima, por fuera de la pauta, provocó que el Banco Central emitiera una alerta. Banco Central alertó, che, los trabajadores van a ganar más salario. Yo lo planteo así, vos después ponerle justo medio. Tras la reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central se decidió subir la tasa de interés en medio punto. La autoridad monetaria dijo que se presenta un fenómeno de inflación internacional más alta y persistente que lo esperado y advirtió por acuerdos de salarios por fuera de lineamientos. Entonces pregunto, y usted lo pone en su justo medio, Gabriela Mordecki, si los trabajadores no hubieran obtenido ese buen acuerdo salarial, o por lo menos acuerdo salarial un poquito mejor que el que propuso el gobierno, hubiese sido una buena noticia para la economía. En síntesis, Sí. que los trabajadores ganen menos, ¿es mejor para la economía? Sí, bueno, la verdad que lo pones en términos bastante difíciles para defender esa postura. Pero pará, los pongo Pero, en términos que emanan de los títulos de prensa, no estoy inventando bueno, nada. es un titular de prensa, pero que está expresado, o sea, surge de lo que está en el comunicado que sacó el Copón
del Banco Central, o sea, lo dice textual, no es que no es que el diario lo puso, digamos, un editorialista que podría. No, 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 no. Aquí está escrito como un factor adicional, dice. Dice, en los primeros acuerdos salariales logrados se han observado desvíos respecto a la pauta salarial propuesta por el Poder Ejecutivo. ¿Ah? Eso es lo que dice acá, bueno, y agrega otra cosa de la indexación de las cadenas de precios, etc. O sea, son algunos. Y antes de profundizar en el tema, capaz que de esto del copón, déjame ligarlo con, en realidad, el foco del artículo mío que vos mencionabas, que por supuesto yo voy elaborando los temas y estas columnas como que también muchas veces sirven, ¿verdad? Para nada, por supuesto tengo mis análisis, modelos, digamos, que uno hace para poder proyectar, etcétera. Pero el énfasis estaba dado más allá de las tasas de crecimiento, que es lo que vos pusiste, porque bueno, es como el tema, las tasas siempre son un promedio. Y no voy a hacer el chiste de los promedios, que ya nosotros dos quedamos siempre por abajo. Pero cuando uno lo mira en la economía, justamente hay sectores de la economía que mejoraron mucho, mejoraron su consumo, que son los que están impulsando este crecimiento para arriba. Sin embargo, hay otro sector muy grande y tiene que ver con este tema también de quiénes han logrado y quiénes no van a lograr mejores acuerdos y van a seguir perdiendo salario real. Por lo tanto, la verdad que no entiendo este comentario, me parece a mí fuera de lugar, porque no es significativo para el contexto en el que estamos viviendo. O sea, no es eso lo que está impulsando la inflación. Pará. Sí. Entonces, vos me estás diciendo, te lo pregunto así claramente porque cuando converso con la gente, hay personas que me preguntan, ¿y qué te dice Gabriela? ¿Y qué te dice el politólogo? En fin, entonces, sugerir, sostener, sugerir, dar a entender que la inflación sube porque resulta que algunos trabajadores a través de sus sindicatos lograron un poquito de aumento salarial, no es adecuada esa conclusión. No, no, totalmente fuera de para mí, forma de ver cuando uno analiza, digamos, ¿no? El fenómeno inflacionario es un problema para el país, ¿verdad? Tenemos una inflación, digamos, que se ha mantenido además por encima del rango meta, que, bueno, el Banco Central lo establece y lo que pasa es que las herramientas que tiene el Banco Central en su mano, que son la tasa de interés ahora, porque cambiaron la herramienta, antes era, bueno, intentar controlar la cantidad de dinero, o sea, la tasa de interés es el precio, ¿no? O sea, uno intenta controlar precio o cantidad, ¿no? Las dos cosas, y bueno, ahora fueron hacia esto de la tasa de interés, que esta tasa, además, como ya lo hemos comentado, la tasa que acaba de subir de 5,25 a 5,75, es lo que se llama la tasa de política monetaria, y es la tasa que paga digamos, a un día, digamos, depósitos interbancarios. Es la COL, esa tasa es una tasa anual que paga eso para que los bancos, cuando tienen saldos grandes de un día para el otro, bueno, el Banco Central, o sea, si no consiguen esa tasa interbancaria entre bancos, el Banco Central se compromete a pagar esa tasa. Bien. Y ese es como digamos, ¿para qué sirve? Es como el piso, el costo del dinero para los bancos. Después los bancos se fondean a ese precio, digamos, o logran ese rendimiento y pueden, en contraposición, prestar dinero, ¿verdad? O, como decía, depositar y pagar además más por los depósitos de los clientes, por ejemplo. Podrían, ¿no? Cosa que hasta ahora no ha sucedido. Y además, en Uruguay, la distancia entre lo que se llaman las tasas pasivas y las tasas activas
es muy grande. Las tasas que cobra, nada, los préstamos bancarios son, inclusive los préstamos sociales, estos que ahora se están promocionando, son, la verdad que no me acuerdo ahora exacto, pero creo que habían arriba del 30% seguro anual. Entonces, ¿qué impacto puede tener que una tasa suba de 5,25 a 5,75 para esta parte, digamos, del crédito, que es la que se busca afectar con, digamos, este tipo de políticas en el supuesto de que es el mayor consumo de la población lo que presiona los precios al alza? El tema es que uno tiene que analizar cuáles son las causas de la inflación y ahí aplicar políticas, ¿no?, adecuadas. Si nosotros tenemos una sola herramienta y las causas son otras, bueno, leamos el informe que nos saca el INE y nos dice cuál fue lo que, digamos, qué es lo que hizo que en este mes la inflación fuera superior al 1%, que es muy alto. Y recordemos que los combustibles, que eran una posible causa de mayor inflación, se decidió no aumentarlos. O sea, hubieran sido, bueno, pero aumentó el dólar mucho el mes pasado y nosotros tenemos, como ya hemos hablado, ¿verdad? Y todo el mundo conoce muchísimos bienes que están directamente en dólares, por lo tanto esos precios aumentan con el dólar, exacto, y ahí en el índice, digamos, sobre todo la parte de transporte es la que más está afectada por estos precios, porque bueno, ahí están los precios de los automóviles, de las motos, de las bicicletas, pero también en otras partidas, celulares, otros electrodomésticos que están en nuestra pauta de consumo, y otros productos importados, cantidad que, verdad, se impulsan directamente, aumentan con el precio del dólar. Pero también por razones climáticas o no sé exactamente cuál fue la razón, el tomate, por ejemplo, aumentó el mes pasado muchísimo. Bueno, eso no lo vas a arreglar subiendo o bajando la tasa de política monetaria, y tampoco tiene nada que ver con los resultados de los acuerdos de la ronda salarial. Ajá. O sea, digamos que ahí están como enfocando a causas que normalmente tiene la inflación, o sea, ¿qué causa inflación? Una cantidad impresionante de ítems, tanto del lado de la demanda como de la oferta. Pero bueno, tenemos que mirar esta inflación para poder combatirla. O sea, y si mis herramientas no me sirven, bueno, admitirlo, pero no hacer cosas o decir cosas que no son correctas. O sea, los aumentos salariales, sobre todo cuando uno mira la inflación, digamos, histórica de los últimos años, por supuesto que siempre, o sea, el aumento salarial podría como impactar como por dos lados. Sí. Porque yo dije que tenemos causas de oferta y causas de demanda, o sea, causas de costos. O sea, el salario es un costo para las empresas, entonces muchísimas empresas ajustan sus precios automáticamente, incluyendo todos los incrementos salariales, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos sectores donde la competencia no es importante o donde hay como acuerdos implícitos, digamos que todos pasan salarios digamos, a sus precios, ¿no? Si alguien quiere mirar esto en detalle, por ejemplo, cuando uno mira los aumentos, no sé, salariales de la educación privada, uno ve exactamente cómo se traslada a la cuota los aumentos que hubo. O sea, eso pasa, ¿por qué? Bueno, porque
las empresas, los colegios o las universidades o los, digamos, las instituciones a sus cuotas integralmente los salarios, ¿no? Esa es una razón de costos. O sea, las empresas que tienen ese poder en el mercado no van a, o sea, acuerdan aumentos salariales y los traspasan todo a sus precios. En el caso que yo mencionaba de las verduras o los tomates, ahí las razones de oferta no tienen que ver en general con lo salarial, porque el costo salarial ahí es insignificante. Digamos, ahí lo que importa son costos de transporte, almacenamiento o cuestiones climáticas que hacen que en determinado momento, bueno, tengamos algún problema, nos falta, ¿verdad?, el suministro y bueno, como queremos comer tomates o morrones, ¿verdad? Bueno, el precio sube. No tiene ahí otra razón. O sea, en los servicios, yo lo que quiero decir es, los servicios, sí, en los servicios, que es donde la mano de obra, el costo de la mano de obra es de los más importantes, digamos, en el costo total, bueno, ahí el aumento salarial podría ser un factor, pero ¿por qué se traslada directamente a los precios? A ver, ¿en cuáles podría ser un factor entonces el aumento salarial? No, o sea, si tú tenés que las empresas traspasan a precios todo el costo salarial, digamos, el aumento salarial, bueno, claro, eso después pega en la inflación. Pero, digamos, lo que tradicionalmente muchas veces se piensa es que en realidad, digamos, el aumento salarial lo que hace es aumentar la demanda. O sea, porque yo, trabajador, tengo un mayor ingreso, entonces voy a salir a comprar más. Porque, bueno, mi capacidad de ahorro es muy pequeña y yo, digamos, no voy a usar ese dinero para ahorrar. O, por ejemplo, si el Banco Central hace esta política y aumenta las tasas, capaz que yo, trabajador que recibí el aumento salarial, no, eso es como lo que está por detrás de esta política, voy a decir, no, el banco me ofrece una excelente tasa, en vez de yo gastar más en cambiar, no sé, el auto, o cambiar la tele, o comprarme, o irme de vacaciones, voy a ahorrar este dinero porque, digamos, ese es como lo que está por detrás del aumento de la tasa para combatir la inflación. Y como que yo lo que digo que no es correcto, porque este canal, los salarios, si bien hay algunos sectores que pueden haber conseguido incrementos salariales, sobre todo sindicatos fuertes, no son mayoritarios, y la mayoría, digamos, de los trabajadores que ganan además los salarios más bajos, que son los salarios de los sectores comercio, los servicios personales, etcétera, esos sectores están muy mal y no se están recuperando a las mismas tasas que otros sectores que sí están, digamos, verificándose, ¿no? Y digamos que eso uno lo puede ver de diversas formas. Yo, volviendo un poco a algunas cosas que puse allí en el artículo y que miré, por ejemplo, cuando uno mira la recaudación impositiva, porque ¿cuál es el tema? Los datos estos todos que nos dan son datos agregados, como, bueno, cuando uno suma todo es lo mismo que hacer un promedio, ¿no? Porque cuando uno lo mira desde un punto de vista, bueno, cada uno ve sus salarios, sus compras, su IPC, digamos, que enfrenta, es diferente del de otra familia, dependiendo de la pauta de consumo que cada uno tenga, ¿no? Entonces, una forma un poco agregada también, pero también es útil, es mirar los datos de la DGI y mirar en los impuestos, o sea, dónde está, porque están aumentando la recaudación,
Entonces, mirando, por ejemplo, ¿no? Los impuestos al consumo, el IVA y el IMESI, están aumentando, pero ¿qué es lo que más aumenta? El IVA a las importaciones es el que aumenta más, el IVA al consumo prácticamente no aumenta nada, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo con nuestra economía? Es que cuando uno mira las importaciones, también es ahí, como yo decía, hay un sector de la población que tiene recursos y que consume importados y que eso ha aumentado mucho esa parte del consumo. Y también el IMESI a los automóviles, que es la venta, ¿verdad?, de automóviles 0 kilómetro, ha aumentado muchísimo. Y otra cosa que podemos mirar es, por ejemplo, el IRPF, que es el impuesto, ¿verdad?, que pagan los trabajadores, y también, digamos, la gente que tiene rentas del capital. No empresarios, sino ingreso personal. Igual recordemos que solo pagan familias o contribuyentes que superan un cierto mínimo, ¿no? No me acuerdo ahora si está en 35.000 pesos, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que aumenta? Es el IRPF aumenta, pero las rentas de capital son las que más aumentan, o sea, ¿qué capital hay ahí? Alquileres, básicamente es eso, y intereses bancarios. Esas son las dos, y también beneficios distribuidos de las empresas, ¿no? Esas son rentas del capital. Mientras que las rentas, digamos, del trabajo, estaban, creo que en el último informe da como que en 12 meses, ¿no? Cuando uno mira el último año con respecto al año anterior, teníamos un pequeñísimo aumento en el IRPF. O sea, volviendo al tema de la inflación, o sea, el consumo de quién está presionando la inflación. Bueno, miremos, son los sectores rentistas, porque son los que reciben rentas del capital, los que están incrementando más sus ingresos. Y esos son muchos de ellos, no todos, ¿no? Pero muchos los que, por ejemplo, cambian el 0 kilómetro, y eso lo vemos por otro lado, ¿no? O sectores, pero no es digamos, el trabajador de los sectores servicios, de los sectores con los salarios, digamos, más bajos, o incluso los informales, ¿no? Que no pagan estos, digamos, en el IRPF no aparecen, pero sí aparecen en el IVA, porque aunque seas informal, si vas al supermercado, pagás impuestos, ¿no? Claro. Entonces, parte... Gaby, a ver un poco como para hacerle un pequeño nudito a la charla del día de hoy, entre otras cosas porque ya estamos en tiempo, de hecho pasados un poco. Podemos decir lo siguiente, a propósito de la inflación, esta en efecto está teniendo una evolución salida del rango meta. Hasta ahí voy bien, ¿verdad? Sí, eso no es novedad, eso ya venía. Eso, que no es novedad, en todo caso es un proceso que se está como consolidando, no parece estar de salida. ¿Hasta ahí voy bien o más o menos? Sí, es lo que bien. parece. La otra cosa, aunque resulte muy obvio en esta charla, incluso para cualquiera, esa es por definición una mala noticia, un proceso inflacionario que se sale incluso por encima de las pautas del gobierno o de la autoridad monetaria es siempre una mala noticia. Sí. No obstante ello, también hay que decir que responsabilizar a que algún que otro sindicato encima de la pauta salarial sugerida por el gobierno y que esa pueda ser causa de la inflación es inadecuado, es incorrecto. Totalmente. Bien. No tiene una relación con cuando uno analiza los datos, no es algo que debería mencionarse, ¿no? Y la otra cosa es, entonces, la herramienta de subir la tasa de interés como para modificar, frenar o retrasar ese proceso inflacionario, tengo la impresión, por lo que acabas de decir, es una herramienta que en esta coyuntura no parece ser la más útil.
Bueno, es que es una herramienta, es la única herramienta que tienen, ¿no? Y lo que, digamos, uno puede decir es que es, digamos, insuficiente o que por el único lado que realmente puede afectar es, digamos, frenando el aumento del dólar, aunque por ahora eso no se ha visto. Esa es como digamos, el Bien, canal a través del cual la tasa puede hacer esto efectivo, bien. ¿no? En todo caso, también creo que es justo recordarle al público, a los oyentes de La Mañana en Camino, que si hay trabajadores que están pudiendo hacer un acuerdo salarial por encima del, digamos, de la pauta del gobierno, del Poder Ejecutivo, en todo, y que le permitan recuperar salario, en todo caso hay que recordar que casi sin excepción, no sé si hay alguna, el año pasado todos los asalariados perdieron salario, ¿no? Sí, sí, en general sí. Capaz Bien. que algún sector puede Por eso, haber en general. zafado, que tenía acuerdos, no sé, digamos, por supuesto, hay sectores que les está yendo muy bien, ¿no? Miremos la construcción con lo que es UPM y todas las otras obras, ¿no? Digamos, ese es un sector, capaz que hay otros, ¿no? No sé, digamos, no vamos a decir que todos, porque de nuevo esto es un promedio y además hay un tema con esto 10 también segundos. un tema, sí, estadístico, de dónde sale, que capaz que podemos hablar, porque ahora no nos va a dar el tiempo, el índice medio de salarios y cómo se calcula el salario real, que solo para, digamos, empleados de empresas medianas y grandes y formales, no hay una encuesta de todo. Hay sí una encuesta, pero esa es la encuesta continua de hogares y este dato no sale de ahí, ¿no? O sea, Muy bien. Gabriela, te no es dejo de un toda la beso bien población. grande, un Dale. agradecimiento tan grande No, como el por beso favor. y la invitación a que nos reencontremos, ojalá que sí, metiéndonos un poquito más de lleno. ¿Y así? Dale, dale, o si no, nada, lo vemos. Siempre Dale. aparecen temas en la coyuntura que es importante Eso es tratar verdad, eso y es verdad. no hay problema que Con la Gabriela nos coyuntura es pasa así. que hay veces que acordamos el tema unas horas antes, Sí, sobre finales del día anterior, y aún así pasa el otro día algo, una pregunta de un y oyente bueno, que hace que se nos mueva la vida del sí, tren. pero hay que estar ahí, digamos, no, cuando uno conversa de temas de coyuntura, siempre, nada, No, eso y sucede. quiero que sepas, y los oyentes también tienen derecho a saberlo, que bueno, este programa valora muy mucho esa siempre predisposición a cambiar sobre la marcha. Muchas gracias. Dale, chao, hasta luego.